Quiero agradecerte por estar aquí, por acompañarnos una vez más en este recorrido por los misterios que siguen vivos en las carreteras de México. Lo que vas a escuchar hoy ocurrió en el estado de Veracruz, en un tramo de asfalto que casi nadie menciona por su nombre, pero que todos conocen por lo que ahí se aparece al amanecer. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal Ruta del Salida y a comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tus mensajes ayudan a mantener viva la memoria de estas historias que a veces los pueblos prefieren olvidar. Entre Veracruz y Orizaba, serpenteando entre cerros cubiertos de neblina y selva baja, se extiende un camino secundario que los locales llaman el Camino de las Cruces. No aparece en los mapas turísticos. En los años 90 era una ruta alterna para quienes querían evitar los peajes o los retenes de tránsito. Pero desde el accidente de 1994, nadie se atreve a cruzarlo después de medianoche. El 7 de junio de ese año, un autobús de peregrinos que regresaba de Catemaco cayó por un barranco en el kilómetro 23. Llovía y la carretera estaba parcialmente cubierta por lodo. De las 47 personas que iban a bordo, 31 murieron en el acto. Las demás fueron rescatadas por lugareños que escucharon los gritos desde la parte baja del cerro. El chofer, un hombre llamado Esteban Alvarado, sobrevivió solo unas horas. Dicen que antes de morir alcanzó a repetir una frase una y otra vez. No estaban solos en la carretera. Alguien nos venía siguiendo. El informe oficial de tránsito concluyó que se trató de un accidente por exceso de velocidad y condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, los vecinos del ejido El Encinal aseguraron que esa noche no llovía con fuerza suficiente para causar un derrape. Yo escuché algo como un canto, como si vinieran rezando, pero con las voces desacompasadas, tristes, declaró años después una mujer llamada Petra Juárez, una de las primeras en llegar al sitio. Y cuando vimos las cruces, las que hoy están ahí, todas estaban limpias, recién pintadas, nadie las había puesto antes. Los primeros días después del accidente, cuadrillas de rescate y periodistas acudieron al lugar. Los noticieros locales transmitieron imágenes del barranco cubierto de neblina, los restos del autobús, los cuerpos cubiertos con mantas blancas y las primeras cruces improvisadas de madera. Pero con el paso de los meses, algo más comenzó a ocurrir. Transportistas nocturnos comenzaron a reportar figuras en la carretera. Conductores que afirmaban ver a mujeres vestidas de blanco, caminando descalzas al borde del camino, con los ojos cerrados, justo donde habían muerto los peregrinos. El patrón era siempre el mismo. El motor del vehículo fallaba, las luces se apagaban unos segundos y, cuando volvían, la figura ya no estaba. Un año después, una grabación de un radioaficionado captó una transmisión interrumpida por estática. La voz decía: «Kilómetro 23. Hay gente en la carretera, pero no tienen sombra». Esa cinta fue analizada por el periodista Rafael Domínguez, quien en 1996 trabajaba para una emisora local en Orizaba. En su reporte manuscrito, conservado hasta hoy en los archivos de la Hemeroteca de Veracruz, anotó: «La interferencia parece provenir de una banda civil. No se logra identificar el origen exacto, pero la frecuencia corresponde a las usadas por transportistas. La voz suena alterada, angustiada. No parece un montaje. Durante años, esa grabación se reprodujo entre conductores como una advertencia, una especie de código. Si escuchas voces en el 23, no te detengas». A finales de los 90, el tramo fue cerrado por mantenimiento, pero los habitantes de las comunidades cercanas aseguran que las apariciones no cesaron. Al contrario, comenzaron a manifestarse más temprano, antes del amanecer,
cuando el sol apenas tiñe de rojo los cerros de Veracruz. Uno de los testimonios más inquietantes provino de un mecánico de tráiler llamado Manuel Córdoba, quien en 1999 relató a la prensa local que había visto una fila de personas con velas marchando por la carretera. «Pensé que era una procesión», dijo, «pero cuando bajé la velocidad vi que las velas no tenían llama y las caras de ellos no tenían expresión. Solo seguían caminando hacia el barranco». El Camino de las Cruces fue reabierto oficialmente en 2002, pero para entonces ya se había convertido en una leyenda viva. Cada cruz al costado de la vía marcaba no solo a las víctimas del accidente, sino también a los que, según los lugareños, habían muerto después de ver lo que no debían. Uno de esos casos fue el de Tomás Herrera, un conductor de taxi de Orizaba, hallado muerto dentro de su vehículo en 2003, exactamente en el kilómetro 23. El motor estaba encendido, la puerta abierta y su cuerpo sin señales de violencia. En el asiento del copiloto, la policía encontró un rosario roto y una nota escrita con tinta corrida. «Vi a los que no tienen sombra». Las autoridades cerraron el caso como paro cardíaco por causas naturales. Pero desde entonces nadie volvió a usar ese tramo sin antes dejar una ofrenda, una flor blanca, una vela o una pequeña cruz de palma. El Camino de las Cruces sigue ahí en silencio, cubierto de niebla y de miedo. Los viejos del lugar dicen que si pasas muy despacio al amanecer, puedes escuchar murmullos que no pertenecen al viento. Y, si te atreves a mirar por el retrovisor, quizá veas algo que no deberías. Han pasado casi 30 años desde aquel accidente en el kilómetro 23, pero el aire en esa parte de la carretera sigue siendo denso, pesado. Para entender qué ocurrió realmente, o qué sigue ocurriendo, en 2023, un equipo de reporteros del programa radial Archivo Abierto decidió reconstruir la historia desde el principio. El reportaje nunca salió al aire. Solo uno de los periodistas, Daniel Vega, regresó a la redacción, y lo que contó después quedó archivado bajo la etiqueta Confidencial, Camino de las Cruces. Según el expediente interno al que tuvimos acceso, Vega y su compañera Lucía Hernández, fotógrafa de campo, viajaron desde Xalapa hacia Orizaba una madrugada de noviembre. Su intención era grabar sonidos, recoger testimonios y recorrer el tramo entre los kilómetros 20 y 26. Salieron a las 3:40 a.m. A las 4:12 enviaron el último mensaje de radio. «Estamos llegando al 23. Hay neblina, pero todo tranquilo. Seguimos grabando». A las 5:00 la señal desapareció. El vehículo fue hallado 7 horas después, estacionado a un lado del camino, sin combustible, las puertas abiertas y la cámara fotográfica aún encendida sobre el asiento trasero. Lucía no estaba. Daniel fue encontrado unos metros más adelante, caminando desorientado entre los matorrales. Repetía lo mismo una y otra vez. No eran personas, no eran personas. El informe médico posterior determinó un episodio de shock traumático y amnesia temporal. Daniel fue internado durante 2 semanas en un hospital de Veracruz. Cuando recuperó la memoria parcial, relató lo siguiente. Grabamos el sonido del viento, el canto de unos grillos, y después se escuchó algo más. Era una especie de coro, voces femeninas, pero no provenían de ningún lado. Lucía bajó del coche para tomar unas fotos. En el visor vi reflejos, como siluetas moviéndose en dirección al barranco. Entonces escuché pasos detrás de mí y una voz me dijo, «No mires». Cuando volví la vista, ya no estaba. El contenido de la cámara fue revisado por los técnicos del programa.
Las primeras 23 fotografías muestran la carretera envuelta en neblina, las cruces a los costados y el interior del vehículo con los equipos de grabación. La foto número 24, tomada a las 4:21 am, muestra una figura humana a contraluz, borrosa, con lo que parece ser un velo blanco cubriéndole el rostro. No hay registro de flash, pero el contorno de la figura emite una luz tenue. En el fondo se distingue la señal de tránsito oxidada, KM 23. Los análisis posteriores indicaron que la imagen no presentaba alteraciones digitales. Lucía Hernández jamás fue localizada. El caso reabrió el interés público por la antigua carretera y en 2024 se organizó una expedición con el apoyo del cronista local Efraín Montalvo, quien había investigado las muertes de 1994. En su archivo personal, guardado en un cuaderno de tapa dura, Montalvo registró 18 testimonios de conductores que afirmaron haber visto apariciones en distintos puntos de la vía. Uno de los más impactantes pertenece a doña Mercedes, una mujer que vende café en la parada del kilómetro 20. Los veo pasar cada madrugada. Van callados, en fila, con las manos juntas como rezando. No caminan, flotan despacito. Cuando trato de hablarles, desaparecen y el aire se vuelve helado. Otro testimonio proviene de un agente de tránsito retirado, Rubén Salazar, quien fue asignado al área entre 1995 y 1998. Una vez un tráiler se detuvo en medio de la curva. El chofer estaba blanco, como si hubiera visto un fantasma. Decía que una mujer cruzó delante de él y que su rostro era el reflejo del suyo. Cuando regresamos al punto, solo quedaba la marca de las llantas y una vela encendida al borde del asfalto. Los pobladores aseguran que esas velas nunca se apagan con el viento y que cada una representa un alma que aún no encuentra descanso. En una de las grabaciones inéditas recuperadas por el equipo de Vega, se escucha su voz diciendo: «Si alguien encuentra esto, sepan que aquí el tiempo se detiene. No hay amanecer, solo las cruces, y los que esperan a que los nombren». El investigador Montalvo comparó los registros de accidentes posteriores al 94 y descubrió algo perturbador. Cada año, entre mayo y julio, ocurre al menos un siniestro en ese mismo tramo, casi siempre en la misma curva. Camiones que derrapan sin causa aparente, autos que pierden los frenos, motociclistas que afirman haber esquivado a alguien de blanco. Los informes oficiales mencionan condiciones de niebla densa o fallas mecánicas. Pero cuando Montalvo inspeccionó la zona, descubrió algo más. El asfalto estaba cubierto por una fina capa de cera, como si alguien encendiera velas cada noche, una por cada cruz. En 2025, el periodista aceptó ser entrevistado para nuestro proyecto documental. Lo acompañamos una madrugada hasta el kilómetro 23, con cámaras infrarrojas y micrófonos de alta sensibilidad. Llegamos a las 3:58 am. El ambiente era espeso. La neblina apenas dejaba ver a 2 metros de distancia. Efraín encendió una linterna y dijo: «Aquí fue donde cayó el autobús. Aquí empieza todo». A los pocos minutos, los micrófonos captaron un sonido bajo, casi un suspiro, seguido de un murmullo coral. Efraín se quedó inmóvil. Su voz, grabada en el registro, apenas se escucha. «Son ellos, los que siguen caminando». Ninguno de nosotros respondió. En la cámara puede verse cómo una de las cruces de madera se mueve ligeramente, aunque no hay viento. La linterna parpadea. Y al fondo, un destello blanco atraviesa la carretera. Segundos después, los equipos se apagan. Cuando se restableció la energía, Efraín estaba de pie, con la mirada fija hacia la oscuridad. «Los nombres los dicen en voz baja», murmuró. «Cada cruz tiene un nombre aunque ya nadie los recuerde.
Horas más tarde, al revisar las grabaciones, encontramos un fragmento que ninguno de los presentes recordaba haber dicho. Una voz femenina, nítida, susurra: «No olvides el nuestro». La leyenda del Camino de las Cruces no es solo una historia de apariciones. Es una herida abierta en la memoria de Veracruz, un recordatorio de que algunos lugares guardan sus muertos demasiado cerca del asfalto. Aún hoy, transportistas y viajeros siguen evitando esa ruta, especialmente en los días nublados, y quienes se atreven a cruzarla juran que, al llegar al kilómetro 23, sienten una presencia que los observa desde la orilla. Uno de ellos nos dijo: «No necesitas verlos, ellos te ven a ti». El amanecer del 17 de abril de 2025 marcó el último viaje registrado de Efraín Montalvo hacia el Camino de las Cruces. Lo hizo solo, sin cámaras, sin testigos, sin permisos. Según los registros de su teléfono, salió de Orizaba a las 4:07 a.m. El mensaje que envió a su esposa decía: «Si esta historia termina hoy, que quede claro que no fue en vano». Ese fue el último texto. 2 días después, un campesino del ejido El Encinal encontró su coche detenido junto a la curva del kilómetro 23. El motor seguía caliente, la puerta del conductor abierta. Sobre el asiento había un cuaderno empapado por el rocío y una grabadora de voz todavía encendida. La policía local recuperó los objetos y los entregó a su familia. En la grabación, de más de 26 minutos, se escucha la voz de Efraín narrando lo que ve mientras avanza por la carretera. Son las 4:27 de la mañana. La neblina es espesa. Apenas puedo ver las cruces. Escucho pasos. No hay nadie, pero los pasos siguen. Voy a dejar la cámara en el suelo. Si alguien encuentra esto, no apaguen la grabadora. Después de un silencio, se oyen murmullos que parecen venir de lejos, como un rezo mezclado con lamentos. Las voces repiten nombres: Esteban, Mariela, Sofía. Luego una pausa, y una frase que congela la sangre: Lucía. Esa fue la última palabra pronunciada con claridad. Después, un sonido seco, como si la grabadora cayera al suelo, seguido de un largo suspiro que se mezcla con estática. El archivo termina ahí. La desaparición de Montalvo fue noticia nacional durante semanas. Los equipos de rescate peinaron la zona sin encontrar rastro alguno. Solo hallaron algo extraño: una nueva cruz, más reciente, al borde del barranco, marcada con su nombre. El gobierno estatal clausuró nuevamente la carretera, alegando riesgo de deslizamientos, aunque los ingenieros locales aseguraron que el terreno estaba estable. La señal de tránsito del kilómetro 23 fue retirada, pero cada año alguien vuelve a pintarla con aerosol. 23. En junio de 2025, nuestro equipo fue autorizado a revisar el material del expediente. Entre las pertenencias de Efraín estaba su cuaderno, con notas escritas hasta la madrugada de su desaparición. En la última página, con tinta temblorosa, se lee: «No están atrapados aquí. Somos nosotros los que no podemos irnos». Nadie supo interpretar esa frase. Pero desde entonces, varios conductores aseguran que en las noches de neblina pueden ver a un hombre de chaqueta gris caminando entre las cruces, llevando una libreta en la mano. Dicen que a veces se detiene, anota algo en el aire y luego desaparece entre la bruma. Con el paso de los años, el Camino de las Cruces se convirtió en un santuario silencioso. Los habitantes de las comunidades cercanas suben cada noviembre para dejar flores blancas, velas y pequeños trozos de papel con nombres escritos. Creen que así ayudan a las almas a encontrar descanso. Algunos incluso aseguran haber visto a una mujer de cabello largo y velo blanco encendiendo las velas una por una, antes de desvanecerse cuando sale el sol.
Durante las últimas entrevistas realizadas para este documental, encontramos a Daniel Vega, el único sobreviviente de la expedición de 2023. Había abandonado el periodismo y vivía en un pueblo al norte de Veracruz. Cuando le preguntamos si volvería al camino, negó lentamente con la cabeza y dijo: «Ellos no quieren que los olvidemos, solo quieren que los escuchemos. Cada cruz tiene una voz, y cuando las juntas, el camino habla». Antes de despedirnos, nos entregó una pequeña caja metálica con una cinta de casete dentro. No tenía etiqueta. La reprodujimos esa misma noche. Primero, silencio. Luego, el sonido del viento entre los árboles. Y finalmente, una voz familiar, la de Lucía Hernández. «No sigas grabando, ellos ya vienen». Hoy, casi 3 décadas después del accidente, el Camino de las Cruces sigue existiendo. No hay mapas que lo muestren, pero si preguntas en los pueblos cercanos, todos sabrán indicarte cómo llegar. Y si te atreves a conducir por él al amanecer, cuando la neblina cubra el valle y el aire huela a cera derretida, podrías escuchar sus nombres, mezclados con el zumbido del motor. Algunos aseguran que, justo antes de que el sol aparezca, las figuras vestidas de blanco caminan hacia ti con los ojos cerrados, como si rezaran en silencio. Otros dicen que solo se ven por el espejo retrovisor, cuando ya es demasiado tarde. Efraín, Lucía, Esteban y los demás quizás sigan ahí, custodiando el camino que une Veracruz con Orizaba, recordando a los vivos que el miedo no siempre viene del más allá, sino de lo que dejamos sin resolver en este lado del asfalto. Y tú, si alguna vez decides pasar por el kilómetro 23, no mires hacia atrás, porque puede que alguien o algo te devuelva la mirada. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Cada vez que compartimos una leyenda como esta, ayudamos a mantener viva la memoria de quienes nunca regresaron. El Camino de las Cruces no es solo un lugar en Veracruz. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando la oscuridad del pasado se mezcla con los silencios del presente. Si te gustó esta investigación, suscríbete al canal Ruta del Salida y déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir recorriendo los caminos, los pueblos y las voces que el tiempo intenta borrar. Y recuerda, la próxima vez que conduzcas de noche, si el motor se apaga y escuchas rezos entre la niebla, no mires por el retrovisor. Nos vemos en el próximo misterio.